Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática en este día, domingo 23 de mayo. Miren ustedes cómo va de rápido el tiempo, hermanos. Este año 2021 se va a acabar de una manera rápida. Estamos hoy aquí al aire libre en Shepherd, Texas. Toda esta semana vamos a grabar aquí la lección con mis hermanos Tony y Carmelo. Este lugar tan hermoso, hermanos, que en este momento estamos disfrutando en plena primavera, con una brisa agradable, con un cielo despejado y con los árboles que tenemos aquí atrás. Aquí de frente a nosotros vemos árboles también. Este pequeño laguito que ustedes miran acá, estamos pensando hacerlo un poquito más grande, más adelante. Bueno, este es el lugar, hermanos, donde aquí se va a mostrar el grande amor de Dios para con nuestro prójimo cuando se abra ya para atender personas que están enfermas. Como siempre ustedes lo han venido escuchando, será un lugar donde haremos las cosas como Jesús nos ha enseñado. Amén. Completamente gratis. Las personas vendrán y no les cobraremos para atenderles. ¿Por qué? Porque Dios va a dar recursos a través de sus hijos, como los está dando ya, para Amén. que hagamos este lugar pues Amén. pronto Amén. hecho realidad. Hasta ahora, hermanos, los diezmos y ofrendas que estamos recibiendo son para pagar 4 canales de televisión y una radio y para construir este centro de capacitación en estilo de vida, en el cual se van a capacitar obreros médicos misioneros y en el cual también se atenderán personas enfermas con los remedios naturales de Dios, con las leyes de la salud y completamente gratis. Gracias a ustedes que están enviando esos diezmos y ofrendas. De verdad, uno se siente motivado cuando ve que están llegando. No, miren, y hay algo bonito. A mí no sé por qué Dios, desde que estoy trabajando en esto, hermanos, de la obra médica misionera y del sostén propio, a mí el Señor no me da grandes cantidades. Cuando yo veo las donaciones que llegan, son poquitas. Y alguien me dijo un día, ore para que le vengan grandes cantidades. Y yo digo, bueno, si el Señor ya sabe lo que necesito. Y si Amén. Él manda eso, es porque Él quiere que yo aprenda a mirar las maravillas que Él hace con eso poquito. Amén. ¿Qué tal si yo estuviera aquí, hermanos, nadando en dinero y en abundancia? Pues perdería la confianza, muy confiado. El Señor manda poquitos. Y esos poquitos, cuando miren, ya vamos a pagar la televisión y la radio y tenemos que agarrar los $54,000 para pagar, se pagan. Y cuando veo que necesitamos para construir, ahí hay para construir. ¿Cómo Gloria a Dios hace Dios. esto, hermanos? Cuando ustedes hacen la suma de todo lo que entra en el mes, hermanos, eso no da para pagar los 4 canales de televisión y radio, mucho menos para construir este centro de estilo de vida. Pero miren que Dios, cuando uno simplemente le obedece y se pone a hacer lo que Él le manda, hermanos, Él se hace cargo de que lo poquito se multiplique. Gloria a Hay un Dios. milagro aquí, hermanos, que está sucediendo. Y por eso yo me motivo a decirles a ustedes, únanse a nosotros, manden aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales, para que hagamos realidad este proyecto médico misionero. Miren, este lugar, Dios nos lo regaló. Dios puso en el corazón de alguien que nos lo regalara. Y ahora que ya nos lo regaló el Señor a través de esa persona, ahora el Señor nos va a regalar el dinero también para que construyamos. Aquellos $100,000 que yo les dije, que me ayudaran a conseguirlos para comenzar, gracias a Dios ya se consiguieron. La trailita que yo les decía, que pues la necesitábamos, ya alguien la donó. La troca que les dije que alguien la donara, ya hay una hermanita allá en Las Vegas que me dijo, le doy mi troca, venga a traerla. Así que, hermanos, Gloria a Dios. Dios todo lo que necesitamos, Él lo va dando. Ahora, cuando vamos a hacer esos 2 edificios grandes, donde habrán 10 cuartos en uno y 10 cuartos en el otro, y cuando veo cuánto va a costar, hermanos, yo digo, tengo un Dios grande y Él va a proveer. Pero Él va a proveer a través de sus hijos e hijas que sean generosos como ustedes y que amen esta obra. Así que, hermano, hermana, tomando en cuenta que Cristo viene pronto y que un día este dinero no va a valer nada, este dinero que tenemos, ¿qué les parece si invertimos en la obra de Dios y usted Amén. manda para este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales? ¿Que Amén. cómo lo mando? Bueno, comuníquese con este servidor al 214-881-4029 si está aquí en los Estados Unidos, o al WhatsApp más 1-214-881-4029 si vive fuera de los Estados Unidos, y le voy a dar las diferentes formas de cómo nos puede ayudar.
Aquí en Estados Unidos la mayoría lo manda por Cele. Esa aplicación que muchos tienen en sus teléfonos y que está conectada con sus bancos, la mandan por Cele utilizando el número de teléfono este que les mencioné, 214-881-4029. Lo ponen ahí en su teléfono, en sus contactos, ya sea como Iglesia Advenimiento o con el nombre de este servidor, y lo envían allí. Va a parar la cuenta de la iglesia. Y si ustedes quieren enviar cheque o money order, pues háblenme, les digo, les doy la dirección para que envíen cheques o money order. Si quieren hacerlo por PayPal desde su país, les digo cómo hacerlo. Si lo quieren enviar por RIA, por Western Union, por MoneyGram, les digo cómo hacerlo. Llámenos, hermanos, únanse a nosotros, y gracias a los que ya se unieron y que nos están enviando esas donaciones. Hermano Carmelo y hermano Tony, qué gusto me da tenerles a ustedes aquí conmigo otra vez para pues estudiar con los hermanos la lección. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Muchas gracias, bendecido y en victoria, como dice uno, ¿verdad? Y viendo lo que el Creador hace, ¿verdad? La naturaleza tan hermosa. Y también, hermanos, pues estas lecciones que estamos leyendo, repasando, ¿verdad? Tan importantes para nuestra vida espiritual. Y es un placer para mí el estar aquí, porque como he dicho en otras ocasiones, el beneficiado soy yo, hermanos. Realmente, porque a mí me hace que me meta más y pueda ver lo que el Señor ha hecho con sus siervos en el pasado, lo puede hacer conmigo y contigo también, hermano, hermana. Así es que pongámosle atención a estas lecciones y permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Amén. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. También yo doy gracias a Dios por permitirnos grabar estas escuelas sabáticas, venir, porque en mi condición, cada día que Dios permite amanecer y abrir los ojos, digo gracias, gracias, porque todavía me das fortaleza para poderme levantar, y aquí estoy, Señor. Por eso donde hace la falta que yo puedo ayudar, ahí estoy, pastor. Amén, amén. Y si usted ve que cuando nos arrodillamos, el hermano Tony no se arrodilla, bueno, ya lo dijo él, por su condición. Él solo tiene una pierna y por lo tanto no puede arrodillarse, él se queda sentadito ahí. Aparte de que él no tiene una pierna, un brazo lo tiene completamente inmóvil. Pero gracias a Dios que su mente, su boca, su lengua están intactos. Y con eso él glorifica el nombre de Dios. Amén. Así que vamos a pedirle, hermano Tony, que así sentadito haga la oración para comenzar, hermano Tony. Amén. Gracias, Padre de amor y eterna misericordia. Amén. Gracias porque cada día vemos la obra de tus manos. Sí, Señor, gracias. Al venir en el camino manejando ese carro, poder ver esos lagos, toda esta naturaleza, escuchar el canto que ahorita nos alegran de estas aves, de estos pajaritos, respirar este aire puro. Gracias, todo viene de ti, Padre. Muchas gracias. Sí, pero también ponemos a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, donde quiera se encuentre un siervo tuyo. Tu bendición lo alcance, Padre, a él y a sus familias. sí. Y a cada uno de los que están mirando, que están escuchando este programa, esta escuela sabática, también tú seas con cada uno de ellos, Padre, que ellos puedan mirar con los ojos del Espíritu, los ojos de la fe, y ver que tus ángeles están con ellos, que tú estás ahí, Padre, y que tú conoces todas sus dolencias, todas sus necesidades, y que tú quieres aliviarlas. Gracias porque tú eres ese Dios todopoderoso. Gracias, Padre. Ahora invitamos la dirección de tu Santo Espíritu, que es el que nos inspire para llevar a cabo esta escuela sabática. Sí, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a usted, Amén. Señor. Siguiendo hacia Samaria es el título de la lección para esta semana. Hermano Tony, por favor, si comparte con nosotros el versículo de memoria, porque ya aquí vemos la probadita de lo que sucedió allá en Samaria. Sí, dice en Hechos 8, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Aquí vemos varias cuestiones o varias situaciones de cómo la intervención del cielo, unida al esfuerzo del ser humano, Dios logra el propósito que Él quiere que se lleve a cabo. Aquí vemos a este diácono Felipe
cómo es un siervo del Señor, un siervo activo, un diácono activo. Y hay una necesidad de un etíope que ya amaba al Señor porque ya venía, estaba de regreso, ya había ido a adorar a Dios y estaba de regreso. Y no era un etíope nada más, no era un seguidor del Señor de palabra, sino que él escudriñaba, que es lo que nos hace falta a todos, escudriñar la palabra, y eso es lo que él iba leyendo, lo del profeta Isaías, el capítulo 53. Y la intervención de Dios se ve cuando le dice el Espíritu a Felipe que se allegue a ese carro. Y allí le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo he de entenderlo si no hubiera quien me lo explique? Vemos cómo también el Señor para eso nos tiene, y por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Para poder explicar las Escrituras tenemos que estudiarlas primero y pedir la interpretación, la dirección del Espíritu Santo para dar una interpretación correcta, y que esa interpretación pueda dar vida espiritual a aquellos que nos escuchan. Para mí esto es de gran importancia, hermanos, y yo lo he tenido muy en consideración. A mí me encanta, me fascina dar estudios. No toco ya puertas, no ando tocando puertas. Solamente digo, Señor, si tienes un alma a la que yo le deba de hablar, aquí estoy. Toca mis labios y que tu palabra salga a través de ellos. Amén. Para que ellos vengan a ti. Y hasta el día de hoy, hermanos, tengo estudios gracias a la misericordia de Dios. Amén. Acudiendo Felipe. Esta expresión no es otra cosa que la respuesta, hermanos, a la orden del Espíritu Santo. Acércate a ese carro. Acudiendo Felipe. Qué bonito es cuando el cristiano entiende para lo que Dios lo ha llamado y acude cuando Dios le ordena que vaya y predique. Así como a Felipe, hermanos, acudiendo, es decir, corriendo enseguida, procedió a acercarse al carro. Así, hermanos, nosotros también debemos hacerlo. Es triste a veces cuando los directores de obra misionera están siempre invitándonos a que hagamos la obra y nosotros, mis hermanos, no la hacemos. Las iglesias están llenas de miembros, pero ¿cuántos hacen lo que Felipe hizo? Es decir, que enseguida, acudiendo, corriendo, se ponen a trabajar. ¿Cuántos? Yo he tenido la experiencia de hablar con muchos directores de obra misionera y puedo escuchar en sus palabras la tristeza, la frustración de ver cómo en su iglesia los hermanos no responden al llamado. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde se requiere hacer esta obra y que tenemos que tener la actitud de Felipe, de salir a hacerlo, porque ya el Espíritu Santo a nosotros ya nos está diciendo, acércate a la señora que conociste ahí en el mercado, acércate al compañero de trabajo. No necesitas acercarte al carro de nadie, hermano. Acércate al compañero de trabajo que tienes ahí. Acércate al vecino. Acércate al compañero de estudio en la escuela. Acércate. El Espíritu Santo te dice, acércate. La pregunta es, como Felipe, ¿lo vas a hacer tú acudiendo? Es decir, enseguida, corriendo, te vas a acercar para decir lo que tú tienes en cuanto al mensaje. Mira, hermano, hermana, aquí nosotros vemos que hay un hombre que lee la Biblia pero no la entiende. Y yo te pregunto, ¿no habrá gente así ahora? ¿Cuánta gente no lee la Biblia mejor porque no la entienden? Y ustedes saben que no hay cosa más, digamos, trágica que uno no entienda lo que lee. Pero lo hay en el mundo en cuanto a la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos que Felipe nos está diciendo que lo que uno lee lo debe entender. Hermanos, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Entiendes lo que significa? Hay gente que no entiende el significado de lo que lee. Y hay otros que se encargan de ser maestros y le dan unos significados completamente errados, fuera de contexto. Felipe le dice, ¿sabes lo que significa eso que estás leyendo?
porque lo que tú estás leyendo tiene un significado. Bueno, no quiero hoy entrar más en materia porque lo vamos a ver más en detalle en la semana, pero hermano Carmelo, en la cita que viene a continuación, ¿será que el don profético nos exhorta a hacer la obra misma que hizo Felipe? Aquí en Hechos de los Apóstoles, aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 66, lo que nos dice. En esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada la obra a la cual Dios llama a su pueblo. El etíope representa cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros como Felipe, misioneros que oigan la voz de Dios y vayan a donde Él los mande. Hay personas en el mundo que leen las Escrituras, pero que no pueden entender su significado. Se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento de Dios para explicarles la palabra a estas almas. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros, hermanos? Fíjense lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y en la página 88.3. Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un mensajero celestial le mandó que fuera hacia el mediodía. Dice, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue. No puso en duda el llamamiento ni vaciló en obedecer, porque había aprendido a conformarse con la voluntad de Dios. ¿Y cuándo es cuando nosotros vamos a saber, hermanos, que Dios nos quiere usar para una misión? ¿Verdad? Ahí tenemos su palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios nos habla y nos da especificaciones correctas y claras de lo que nosotros debemos hacer. Aquí vemos que Felipe inmediatamente, él no vaciló, inmediatamente fue, ¿verdad?, hacia ese llamado que el Señor le hizo y se encontró precisamente con esta persona. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo, ¿verdad?, no nos hemos encontrado con personas, ¿verdad?, que no sabemos ni cómo el Señor nos usa en una forma que ni siquiera nos imaginamos, que empezamos a hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo esa persona se identifica y dice, yo también, pero yo necesito que alguien, ¿verdad? El Señor me ha hablado, me ha dicho de su palabra, pero no la entiendo. Yo necesito que alguien me hable y me enseñe, ¿verdad? Y qué bonito, hermano, cuando tú y yo nos ponemos a disposición de esa persona, como el hermano Tony, ¿verdad? Que no hay persona que él le diga algo y él está en cualquier situación y en cualquier momento dispuesto a hacerlo. Así es que vemos aquí Felipe como fue usado por el Espíritu Santo para acercársele a este carro y poder ver que había necesidad y que su presencia iba a ser de bendición para esta persona. Así también tú y yo, hermano, también estamos en el tiempo difícil precisamente en esta situación, y es donde la mayor parte de la gente, la necesidad más grande también que tienen es de que se le hable la palabra, que se le dé consuelo, que se le dé esa seguridad de que todas estas cosas van a pasar, pero si estamos agarrados del Señor, el Señor nos va a usar poderosamente, como usó a Felipe, como usó a Esteban, como usó a los mártires, ¿verdad?, de la Edad Media, y como te puede usar a ti, me puede usar a mí en estos momentos. Así es que, hermanos, pues realmente ahí podemos ver, ¿verdad?, que nosotros tenemos una misión que dar y que hacer. Que el Señor nos bendiga. Pero hay que retroceder un poquito en el tiempo, porque todo esto que hemos estado diciendo prácticamente es un adelanto de lo que viene. Creo que por aquí, por el día ya miércoles o jueves. Así que, ¿qué les parece si mejor retrocedemos un poquito en el tiempo y vemos por qué es que la lección se llama Siguiendo hacia Samaria? ¿Por qué esto que hemos estado comentando ocurrió justamente allá afuera de Jerusalén? Bueno, hermanos, es porque, como dice la lección de hoy día domingo, había una furia mal encaminada. Y esa furia mal encaminada contra la iglesia hizo que la iglesia pues saliera, hermanos, huyendo. La iglesia fue perseguida. Así que, hermano Carmelo, de una vez, ¿qué situación enfrentó la iglesia después del apedreamiento de Esteban? ¿Y quién era el principal
o qué era, perdón, quién era la principal causa de ello. Bueno, como usted dice, varón, claro, vamos a retroceder por qué estas cosas siguieron así. Vamos a verlo aquí en Hechos 8, perdón, del 1 al 3. Hechos 8 del 1 al 3 nos dice la palabra del Señor. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Así es que ahora vamos a leer del capítulo 26, del 9 al 11. Del 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí nos está hablando de este personaje que precisamente, ¿verdad?, fue uno de los puntos que usó el enemigo, ¿verdad?, para dispersar la iglesia. Y también vemos aquí que él mismo está dando un testimonio aquí precisamente en Hechos 26, donde él mismo dice que él perseguía a los santos. Pero hermanos, ahí podemos ver que este personaje, como muchos sabemos de ustedes y yo, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, que este personaje era sincero. Él creía estar sirviéndole al Señor, creía hasta que tuvo que tener ese encuentro con el Señor en ese camino a Damasco. Así es que la iglesia por eso fue esparcida, y ya el Señor lo había predicho, ¿verdad? Porque él mismo Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, hermano, donde quiera que el Señor te mande, donde quiera que tú estés, demos ese testimonio de que verdaderamente somos hijos del Altísimo, y que pase lo que pase, tendremos, ¿verdad?, el amparo del Señor. Y si Él permite una cosa u otra, pues gloria a Dios. Como dijo por allá, ¿verdad?, el mismo apóstol Pablo, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que, hermanos, en cualquier situación podamos ser de bendición. Interesante que la Escritura diga: y Saulo asolaba la iglesia. Este término asolaba significa la destrozaba, la destruía. Así, hermanos, este hombre que había consentido en la muerte de Esteban, que había cuidado sus ropas, este hombre, hermanos, se convertía en el enemigo acérrimo de la iglesia. Entraba, dice, en las casas, de casa en casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta es la razón por la cual el título de la lección dice: siguiendo hacia Samaria, porque no quedó otra más a los discípulos, a los cristianos, que huir a las ciudades extranjeras, a los lugares fuera de Jerusalén, como Samaria. ¿Y por qué Samaria? Resulta que Samaria, como no se llevaba bien con los judíos, le daba la bienvenida a cualquiera que, huyendo de los judíos, fuera a refugiarse allí. De esa manera los cristianos fueron para Samaria. Y hermanos y hermanas, la razón es esta: porque había persecución contra la iglesia. Miren qué tremendo. Pablo cuenta su testimonio años después o tiempo después, cuando dice: yo daba mi voto. ¿Qué quiere decir eso cuando él dice yo daba mi voto? Hermanos, nos dice que él era del Sanedrín. Él era del Sanedrín porque votaba, levantaba la mano y decir: sí, démosles muerte. Cuando se reunía el Sanedrín y acordaban darle muerte a los cristianos, yo daba mi voto, dice él. Y yo creía, dice, estar haciendo lo correcto. Esta es la razón, hermanos, por la cual la iglesia huía. Y esto es lo que enfrentó la iglesia después del apedreamiento de Esteban. Qué tremendo. ¿Qué dice el don profético, hermano Tony? Sí, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, la página 83 y 84, dice así:
En el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuido de un celo frenético. Después se irritó por su secreto convencimiento de que Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento en que los hombres le infamaban. Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Las autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. En esta persecución se manifiesta lo que había en Saulo, y él se dio cuenta de ese celo, pero también se dio cuenta de otra cosa, como dice aquí lo que acabamos de leer. Se dio cuenta que aquí Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios y que él estaba equivocado. Al ver la calma de Esteban, al ver que no se defendía, al ver que se ponía en las manos de Dios, eso fue algo que cautivó, que impresionó, mejor dicho, impresionó al apóstol Pablo, a Saulo antes de ser apóstol. Y continuando con la narrativa que no termina, aquí yo saqué otro párrafo continuando con lo que acabo de leer, que dice: después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio de la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en las manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. ¡Qué tremendo! Estás matando a mi siervo, tú vas a ocupar su lugar. Tremendo. Qué tremendo, ¿eh? Gloria al Señor. Hermanos, eso es lo que Dios busca. Hombres, mujeres fieles al Señor. Tenemos, y digo tenemos porque yo soy el primero, tenemos que avanzar en consagración y en fe para llevar a cabo esta obra, porque eso es lo que el Señor busca de ti y de mí, hermano. Quisiera destacar el hecho, hermanos, de que diga aquí que Pablo perseguía a hombres y mujeres, porque se destaca, hermanos, el hecho de que las mujeres fueron guerreras en la predicación del Evangelio. Se ha descubierto, hermanos, a lo largo de la historia, que siempre las mujeres han sido tan fieles al Señor que ellas se han puesto al frente de la predicación. Interesante que la palabra nos mande a hombres y mujeres a predicar, pero cuando se responde, como que son más las mujeres las que están dispuestas. Este servidor fue director de obra misionera por años, y me recuerdo cuando llamaba al pueblo a salir en las tardes a predicar. Yo tenía un montón de hermanas allí y unos pocos hombres listos para salir a hacer la obra, pero las hermanas, qué aguerridas. Y nosotros vemos en la persecución que Pablo dice, arrastraba a hombres y a mujeres, de casa en casa los sacaba, porque las mujeres eran muy valientes en esto de la predicación. Así, la furia mal encaminada de Pablo estaba, hermanos, haciendo que la iglesia experimentara esta prueba, que la iglesia fuera perseguida, y esta es la razón por la cual
tuvieron que salir huyendo para Samaria. Pero no quiero dejar de destacar cómo el poder civil aquí se alió con el poder religioso. Pues dice que las autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esa cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objetivo de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. ¿Qué le dice esto a usted de cara al tiempo del fin? Que otra vez el poder civil se va a aliar con el poder religioso y van, hermanos, a darle el visto bueno al poder religioso para que persiga a los cristianos. Lo que ocurrió con los cristianos allá en la iglesia primitiva va a volver a ocurrir. Otra vez el poder civil, mire, se va a aliar con el poder religioso y van a perseguir otra vez al pueblo de Dios. Nos van a sacar, yo no sé, otra vez si de casa en casa, o nos van a ir a buscar en los montes, yo no sé lo que van a hacer, cómo, pero va a haber persecución, hermanos. Se va a repetir la historia, pero no tengamos temor. Asegurémonos desde ya que el Espíritu Santo esté con nosotros, para que, como decía el hermano Carmelo, lo que pase, si le va a traer gloria a Dios, que pase. Y nosotros nos gozaremos. Yo me recuerdo cuando los mártires, allá en la Edad Media, por detrás venían a querer encender la hoguera, y algunos de ellos le decían al que encendía la hoguera, no, enciéndela por delante. No tenían miedo. Es más, algunos de ellos morían cantando mientras las llamas los devoraban. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaban sufriendo por su Señor y lo hacían con gozo. Así miramos que esto, hermanos, es un anticipo de lo que ocurrirá. Pero si Jesús está con nosotros, como dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a tener ese valor y a estar dispuestos a lo que nos suceda, con tal de que el nombre de Dios siempre se proclame. Amén. Oremos. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, ahora miramos la razón por la cual la iglesia andaba allá por Samaria. Andaba allá Felipe, Señor, haciendo esta obra. Ahora vemos, Padre, por qué la iglesia se dispersó. ¿Por qué, Padre, en Jerusalén, donde se mataban y se apedreaban a los profetas? Allí, Señor, ya estaban queriendo matar a los cristianos. Por eso la iglesia andaba dispersa. No cabe duda, Padre, que Pablo fue usado por el enemigo tremendamente aquí para destrozar, para destruir tu obra. Pero qué hermoso, Padre, es ver cómo al final tu espíritu también trajo a este hombre a tus divinos pies. Señor, solo te pedimos que nosotros también estemos dispuestos a sufrir lo que venga por amor a ti. Y te rogamos de tal forma que el Espíritu Santo nos use ya, de tal manera, Señor, que no tengamos miedo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos invista de poder, nos llene, y así, Señor, vayamos adelante proclamando tu verdad. Cuando la persecución se desate otra vez, que nosotros, Padre, con valentía podamos proclamar siempre tu verdad. Rogamos que nos ayudes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Amén.